Bueno, para mí buenos días. Este es el módulo 2 del curso de Ciencia de la Filosofía de la Publicación, en el marco de la Maestría de Protección Vegetal. Hoy ya en esta segunda edición vamos a sumar un 100% de experiencia. Vamos a ver si esto mejora. Vamos a poner aquí, compartir una pantalla. Ahí estamos. Y habíamos estado el día de ayer cerrando el primer módulo, viendo que para los nuevos conocimientos íbamos a dividir en dos grandes grupos, aquellos conocimientos que vamos a llamar vernáculos, que no entran en la necesidad de tener un método demasiado explícito, las comunicaciones familiares, caseras, el chusmerío, y que vamos a tener que reservar otro taxón, otro lugar para aquellos conocimientos que le vamos a dar el carácter de científico, y que son aquellos que tienen como fuente la razón. Y dejemos todas aquellas ópticas muy respetables, si quieren ellas, con las cuales también la gente maneja lo que entiende que es un conocimiento. En general es un conocimiento no discutible, ¿no? El conocimiento que viene desde otros ámbitos suele no negociarse. En cambio, el conocimiento científico, el que viene de la razón, constantemente está expuesto a que no consideremos que es la verdad, sino que consideremos que es una verdad momentánea, que es la mejor de las explicaciones que hoy tenemos para un fenómeno que no conocemos y queremos conocer. Esa es la postura de la razón y el conocimiento que surge de la aplicación de un método que garantice esa independencia del nuevo conocimiento de todo lo que se haya escrito por un lado que no fuera el de la comprobación empírica. Bueno, esa es la postura o la óptica que vamos a llamar de la ciencia. Y dijimos que para el nuevo conocimiento científico hay solo dos mecanismos para llegar a eso, que nos va a servir conocer esto para tener los cuidados respectivos que cada uno necesita, o usar las ventajas que cada uno puede tener, y fundamentalmente hacerlo tempranamente en mi formación como investigador. Cuando ustedes tengan ya un recorrido hecho como investigadores, entonces lógicamente podrán inclusive mejorar la metodología que aquí podemos proponer. Pero aquí le vamos a proponer una metodología que, independientemente de lo que ustedes hagan, les va a poder permitir ser crítico, o sea, tener una óptica epistémica de lo que están haciendo y saber si está razonando bien o mal. La estructura del pensamiento que nos lleva a nuevos conocimientos son dos. La primera que tenemos en pantalla, hemos tratado de hacer un diagrama de flujo de lo que es la inducción. La inducción es el mecanismo por el cual, partiendo de casos, ahí tenemos casos que son muchos, que cuando yo me hago viejo esos casos son muchos más, si sigo trabajando en el mismo tema, y luego de analizar caso 1, 2, 3, 100, n casos, obviamente llegará un momento que me siento con espaldas, porque hasta aquí, conociendo casos, lo que ustedes tienen son datos, y ya quedamos en que los datos, las observaciones, que me permiten concluir en un dato, no es per se un nuevo conocimiento. Es el camino hacia un nuevo conocimiento, pero no es un conocimiento. Y también hemos charlado que el investigador tiene que producir conocimiento como producto de su trabajo. Para que esos datos se transformen en un conocimiento, yo tengo que hacer una ley general que los englobe y que tenga detrás muchos casos que los avalen. No me voy a quedar con 2 o 3, muchos casos que los avalen. ¿De acuerdo? No es raro inferir de un caso, nos pasa todos los días, piensen un poquito. No sé, comer sandía con vino hace mal. Uy, el conocimiento vernáculo es, hasta el día de hoy que yo sepa, es que sí, no comas sandía con vino porque te hace mal. Cuando uno trata de preguntar por qué, generalmente es inductiva
el conocimiento que maneja. No sé, yo conocí a uno que comió sandía con vino y se sintió muy mal. Y ahí quedó. La persona que nos dice eso está convencida que maneja un conocimiento a partir de un solo caso. Podría darse que en esa ronda de amigos comiendo el asado un verano con sandía y vino salga otro que, a ver, no, yo conozco dos. Bueno, todo lo que quiera, la humanidad es bastante grande para que con 3 casos nosotros demos por validada la idea de que comer sandía con vino es mala. ¿Estamos de acuerdo? De modo que la inducción, partir de casos para formar la ley, siempre, siempre, siempre va a necesitar el aval de la estadística. Y nunca, nunca, jamás nos va a dar la certeza. O sea que el formato de esta ley, que vamos a llamar empírica, es una ley que dice más o menos así. Dadas las condiciones, que están relatadas en otro espacio, no hay que repetirlas al formular la ley, esas van a estar en materiales y métodos, dadas esas condiciones, ¿de acuerdo? Es bastante probable, o es muy probable, o tiene una alta probabilidad que ocurra lo siguiente. Juntar sandía con vino hace mal. ¿De acuerdo? Pero nunca eso nos va a dar la certeza. Decía Popper, yo puedo pasarme la vida mirando, observando, tratando desde los casos de la visión particular de los cuervos. Puedo formar la ley de que los cuervos son negros. ¿De acuerdo? Y si son muchos años observando cuervos, y son muchas las regiones donde yo miro cuervos, y siempre, siempre han sido negros, porque otra necesidad de la inducción es que ninguno de los casos se salga de esa ley. Si todos los cuervos son negros, yo hago la ley. La ley diría, los cuervos son negros. Y decía Popper, un solo cuervo albino tira por tierra esta ley. Albino o verde o azul, como ustedes quieran, o amarillo como un canario. Pero un solo cuervo, que no es negro por alguna razón, y ustedes saben que eso es perfectamente posible, hace que la ley empírica no se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, la inducción tiene esas características. Se parte de casos, de observaciones, y llega un momento que hay que emitir una ley que los incluya a todos los casos. ¿Qué dice acá? Por cada hipótesis confirmada por la evidencia, existe un infinito número de hipótesis alternativas también confirmadas por la misma evidencia. Entonces no puede haber certeza, sino probabilidades de cumplirse. El conocimiento así obtenido se llama a posteriori. ¿A posteriori de qué? A posteriori de la observación sensible. Tengo que verlo. Y luego que lo vi, yo manejo el conocimiento. No siempre podemos tener un conocimiento a priori. Muchísimas veces necesitamos, a posteriori, perdón, muchísimas veces necesitamos tener un conocimiento a priori. No sé, por poner un ejemplo, cuando Becker desarrolla el vehículo lunar para la NASA, antes por supuesto de llegar a la Luna, se desarrolló un vehículo lunar a cargo de un señor que se llama Becker, el proyecto. Becker no podía manejar conocimientos a posteriori. A posteriori ya se había ido a la Luna, él tenía a priori que manejar conocimientos sobre un lugar que nadie había pisado, nadie había tocado y menos aún transitado. Un caso donde indefectiblemente el conocimiento tenía que venir por la otra vía, que vamos a llamar a priori. El conocimiento inductivo, obtenido de esta manera, es sintético, es decir, el estudio de todos los casos que decíamos, que están acá, permite sintetizar, y la síntesis me lleva a meterlos todos dentro de una misma ley empírica. ¿Estamos de acuerdo? Por eso vamos a decir que el conocimiento obtenido por la vía inductiva nos permite, si es solo inductiva, llegar a una ley empírica que va a tener un respaldo estadístico, en que en determinadas condiciones es bastante probable que se cumpla. ¿Sí? Si esa ley empírica no contradice y permite la cantidad de conocimiento por una ley teórica que ya existe, en todo caso la ley le vamos a llamar mixta. Pero siempre, siempre la inducción tendrá la capacidad de fallar, de equivocarnos. A ver, la deducción es el mecanismo contrario, si ustedes quieren. La deducción, entonces, nos va a dar un conocimiento, en este caso, a priori. ¿A priori de qué? A priori de cualquier comprobación empírica que pretendamos hacer,
a priori del ensayo, a priori de pisar la luna. Es decir, que se partirá de leyes o axiomas. ¿Y eso qué es? Bueno, la ley, le damos el carácter de axiomática cuando la comunidad científica, de un momento dado, que ustedes trabajan, se ha puesto de acuerdo que hay una serie de leyes que va a dar por válida. Porque en definitiva la ciencia lo que hace es poner una serie de escalones en los cuales va creciendo en el conocimiento. Y cada uno de esos escalones es necesario para apoyarse. Si todo lo ponemos en duda constantemente, sería muy difícil avanzar. De modo que hay un conjunto de leyes enunciadas, a veces siglos atrás, que hasta que, como al día de la fecha, y con más potencia aún por ser viejas, al día de la fecha, nadie ha demostrado que no sirven. Insisto, no que sean la verdad. No me preocupa, capaz que es una mentira. Es una mentira inmensa, como, a ver, todavía la Tierra conocida, diferenciándola de los océanos, toda la Tierra sobre este planeta, y la gran mayoría fue descubierta por unos señores arriba de unos barcos de madera con velas, y que el GPS de aquel momento no era otra cosa que un sextante, es decir, un pequeño ingenio para medir qué cosa, el movimiento de las estrellas. Se daba por hecho que la Tierra en todo caso estaba quieta y eran las estrellas que se movían. Hoy sabemos que eso es mentira. Si quiere, no es verdad. Ahora, ¿cuánto sirvió? Esa no verdad como modelo sirvió muchísimo para el avance de la humanidad. Sirvió para viajar, para conquistar, para formar imperios, viajando en aquellos barcos de madera siguiendo un sextante. O sea que no era la verdad, pero era un modelo muy útil. Mientras no hubo uno mejor, ese modelo sirvió para navegar. ¿De acuerdo? Entonces, si partimos de esas leyes o axiomas que más o menos la comunidad científica está de acuerdo, nosotros podemos decir que en nuestro ensayo no se va a poner en tela de juicio esa ley, sino que la vamos a dar por válida. Es más o menos el concepto que habla Tomás Samuel Kuhn, un epistemólogo contemporáneo, un físico teórico de la Universidad de Harvard, y que escribió un libro muy interesante que se llama la historia de las revoluciones científicas, muy leído, y su óptica era más o menos que para ser buenos científicos teníamos que trabajar bajo un paraguas en el cual esté toda la comunidad científica de acuerdo. Si una ciencia, si una rama de ciencia lograba estar toda de acuerdo en cuáles son esas leyes o axiomas que vamos a dar por válido, él utilizó una palabra que usamos y abusamos de ella hoy día, que es la palabra paradigma. Kuhn definía al paradigma como el conjunto no solo de leyes, sino de condiciones necesarias para la investigación. O sea que el paradigma lleva el tipo de tecnología que puede usar, el tipo de laboratorio, hasta los sueldos de los investigadores, la limpieza de los baños, como alguna vez elaboró un trabajo Mario Bunge relativo a, no se puede investigar en un lugar que no sea agradable. Es decir, todo ese conjunto tan complejo, Kuhn lo llamó el paradigma. Y Kuhn decía que los paradigmas no se modificaban. Los paradigmas, cuando no servían más, caían. Entonces hablaba de revolución. A la caída de un paradigma no se lo arreglaba, no se le ponían trapitos calientes, húmedos, sino que había que destruirlo y crear un nuevo paradigma. Eso puede ser perfectamente debatible en otra oportunidad y contexto. Pero partir de una ley o axioma que la comunidad está de acuerdo, que tenemos que respetarla, y analizar, y acá está la diferencia con la inducción sintetizaba, la deducción analiza, separa en sus partes, busca dentro de esa gran biblioteca, que son las leyes o axiomas que estamos de acuerdo que hay que respetar, y analiza, separa aquella parte que entiende que aplica al caso que estoy estudiando. ¿Pero de dónde lo saco? Lo saco de los conocimientos. ¿Cuál es el capítulo importante aquí en mi tesis para probar que estoy haciendo bien esto? Las referencias. Los datos de otras investigaciones, el estado del conocimiento, state of the art, como ustedes quieran llamarle, lo que se sabe. Ese capítulo nos muestra que estamos haciendo
toda la deducción posible. ¿Qué voy a obtener como deducción de esas leyes? Y probablemente la hipótesis. En nuestra área de conocimiento, lo más probable es que la hipótesis tengan que escribirla luego, por supuesto, del análisis de lo que se sabe. Cuando ustedes saben todo lo que se sabe, recién empiezan a saber lo que no se sabe. Una pequeñísima parte de lo que no se sabe, la van a escribir como una ley, diciendo, no, no, es que yo sí me la sé, escuchen. Y ponen, hipótesis, 2 puntos. Y aseverando positivamente que eso es así y no hay otra, ustedes escriben la hipótesis. Lógico, no se quedan con esa soberbia, sino que lo que van a hacer es luego tratar de contrastarla, tratar de mostrar que es falsa en principio, sería lo más importante. Pero ¿cómo? Si me quemé el cerebro buscando la solución al problema y ahora que creo que la tengo, crees. Pero las creencias, la esperanza, no está dentro del campo científico y la razón. Pero la razón te dice, predecí con esa hipótesis lo que va a ocurrir con las variables, armá un ensayo de campo y tratá de ver si el ensayo de campo muestra que tu hipótesis, primero, está equivocada. Primerísimo, tenemos que mostrar que está equivocada. Consejo de Popper. Traten de falsar la hipótesis. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que verificarla. Si no tienen datos para falsarla, entonces lo que sigue es la posibilidad de verificarla. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa verificación de hipótesis, en el área nuestra, tenemos que hacerla por vía inductiva, por la primera explicada, por síntesis. ¿De acuerdo? De modo que, ¿qué pasa con la deducción? La deducción se le arrima, ahí en verde, una herramienta, pero muy fuerte, que no tiene la inducción. Porque la deducción puede utilizar la lógica. Cuando yo estoy tratando de armar un silogismo para llegar a una conclusión deductiva, ¿sí? Puedo usar la lógica. Entonces, si la lógica la uso correctamente, va a llegar un momento que la consecuencia o predicción que hago con la hipótesis obtenida por deducción, esa consecuencia sea necesaria. Que sea necesaria en la estructura del pensamiento quiere decir que sí o sí se cumple. Quiere decir que de alguna manera se parece a una tautología. ¿Qué es una tautología? Aquellos juicios, esto nos viene de la propuesta de Kant, de Immanuel Kant, los juicios realmente de poder científico fuerte, son aquellos juicios que se hacen por síntesis, pero a priori. Juicios sintéticos a priori. Parece una mezcla de las dos cosas que venimos hablando. Donde yo, por ejemplo, digo una tautología y toda consecuencia tiene una causa. Explíquenme ustedes cómo puedo demostrar que esto es falso. Sin meterme con las otras ópticas, claro, porque eventualmente si no está en un libro sagrado, alguien de contracción religiosa me dirá que estoy equivocado porque no está escrito en el libro sagrado, pero si vamos a la óptica de la razón y la ciencia, toda consecuencia tiene una causa. De modo que la consecuencia que van a medir en un ensayo, ustedes la pueden adjudicar a la causa que fue el problema que están trabajando en la tesis. ¿De acuerdo? Y otra tautología. El todo es mayor que las partes. Si ustedes dicen, pensemos en un conjunto que contenga a todos los A, lo que sea, los X. Hemos dicho a todos. Así que el conjunto de todos los X tiene muchas X, pero todas están ahí adentro. De modo que las partes de un conjunto están contenidas en un conjunto. Es un pensamiento que puede tener mucha fuerza para cerrar una deducción, o sea, una ley que aplico al caso, pero que viene de una ley superior que hasta ahora no ha sido discutida o rechazada por nadie. A estos nuevos conocimientos, entonces, para hacer una síntesis, le llamamos conocimientos a priori. La vía que usamos es analítica y también le llamamos deductiva. De modo que a través de la deducción existe la posibilidad de la certeza en la medida que utilice correctamente la lógica. Como el caso de las tautologías que hemos puesto, por ejemplo, y alguna más que se les puede ocurrir a ustedes. De modo que la deducción es eso, la inducción es el caso contrario,
Nosotros en las ciencias naturales necesitamos elaborar hipótesis por vía deductiva, pero indefectiblemente tenemos que ir a la inducción para contrastarlas. La predominancia de la vía de estructuración del pensamiento, deductiva e inductiva, nos permite separar, y de hecho se hace siempre, separar en tres grupos a la ciencia. Por un lado, las ciencias formales, que muy concreto, matemática y física teórica. Creo que se acabaron, no sé si hay alguna nueva que no conozco, pero matemática y física teórica. Aquellas que Platón decía son las únicas ciencias que se puede investigar. ¿Por qué? Porque no concebía otro método que no fuera el deductivo. ¿Sí? Que iba a meterse a ensayo a una persona que decía que las cosas no existían, estaban en nuestra formación mental, por supuesto. De modo que, por otro lado, tengo a las ciencias fácticas, ciencias naturales, física, como otra vez física, sí, física aplicada, química, biología, agropecuaria, biológica, la que ustedes quieran. Y por otro lado tenemos las ciencias sociales y humanísticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué caracteriza a las ciencias sociales y humanísticas? Que utilizan la deducción y la inducción, inevitablemente. En general con el mismo formato que las naturales. Es decir, una deducción que es una deducción que nos lleva a una hipótesis y una inducción que contrasta esa hipótesis por trabajo de campo. Claro que el trabajo de campo aquí son encuestas, entrevistas, revisión de archivos históricos. Digo, no es poner la plantita en una maceta como hacemos nosotros, pero es el trabajo de campo. Pero luego, generalmente prevalece en este área lo que llamamos una vía argumentativa. No es tan fuerte aquí la estadística en sí la que va a darnos espaldas para la defensa de esa tesis, sino que son las vías argumentativas. Por otro lado, creo que la mayoría estamos aquí en las ciencias, por otro lado las ciencias formales, las primeras que describimos, ¿qué las caracteriza? Que el método de investigación es deductivo, pero un poquito de inducción. No, es deductivo. ¿De acuerdo? De las experiencias interesantes de mi vida me ha tocado una conferencia de don Mario Buque en la Universidad de La Plata, donde curiosamente alguien le traslada la pregunta, dígame, don Mario, ¿es posible en las ciencias formales, física, teórica y matemática, usar la inducción? Y con esa característica que tenía don Mario Bunge de ser realmente ácido en la defensa de su postura, dice, bueno, vamos a tratar de buscar un ejemplo, en vez de decir un categórico no. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer que usted investiga en matemática, álgebra y en el número 4, recuerdo que fue el que usó. ¿Y usted qué hace? Bueno, lo primero es recopilar datos, ¿no es cierto? Usted trata de buscar datos y entonces usa el 4 como factor de división, de multiplicación, como sumando, el 4 de aquí, el 4 de allá, junta todos los 4 que pueda y dígame después, ¿qué ley va a sacar? ¿Qué característica va a descubrir el 4? Forma, por el ridículo que tuvo en aquella oportunidad Mario Bunge de contestar una descolgada pregunta. No es factible, es la respuesta, no es factible la inducción en las ciencias que llamamos formales, exactas también, son matemática y física teórica concretamente. No es posible. De modo que muchos epistemólogos dicen, bueno, es la más sencilla de las ciencias a abordar, son las más sencillas. Mire que curiosamente a la mayoría de los estudiantes de niveles medios, en lo que le cuesta es la matemática y la física teórica. No sé, mi opinión es que realmente si hay lagunas en la formación, es decir, ¿qué pasa con una ciencia que todo lo deduce? Obviamente, lo que no se negocia es tener muy claro esos axiomas, esas leyes de las cuales vamos a analizar para encontrar lo que aplica a nuestro caso. Ahora, si nuestra formación tiene ahí baches, obviamente se me va a complicar, entonces mucha gente estamos en la parte biológica, la clasificamos como, uy, qué difícil que es. Entonces, en realidad, lo que nos falta son las herramientas. No es que sea muy fácil escribir un paper tras de otro como investigador de matemáticas, generalmente separan un paper de otro por, no sé, a veces
10 años de producción, pero sí que cuando tienen un nuevo conocimiento, y bueno, pueden tener la certeza, por eso se ponen tan contentos el día que resuelven aquel problema que los aquejaba. Y por último, está donde el grupo de ciencias en la cual estamos, creo que la mayoría de los que participamos de este intento de comunicación, a donde conviven deducción e inducción. Si quieren, igual que las ciencias sociales y humanísticas, solo que la vía argumentativa es mucho menos frecuente, capaz que inexistente, y donde la inducción hay que hacerla a través de la predicción de las consecuencias que tendría la hipótesis si fuera real, e ir a medirlas, y necesitamos entonces el aval de la estadística, con lo que hayamos medido. A ver, otro resumen más. A mí la parte visual me ayuda mucho, por eso insisto en apoyarme en ella, tal vez a otros no. Pero hemos hablado de 2 vías de estructuración del pensamiento para llegar a lo que buscamos con producto los investigadores, que es un nuevo conocimiento que tengamos probatoria suficiente como para avalar. ¿De acuerdo? El primero que explicamos fue el conocimiento a posteriori, es decir, a posteriori del ensayo. Para nosotros va a ser normalmente la comprobación de la hipótesis, pero contiene ahí el ensayo de campo. Por eso empiezo por la observación. El ensayo lo pude haber planteado o están ahí los casos para que yo los mire. Es decir, no sé, quiero suponer, si soy un investigador en el área forestal, bueno, no me va a dar la vida para plantar montes forestales y esperar que pasen 20 años, a veces es el periodo que tiene de producción y recién tener mis primeros datos, ¿no? Entonces, pienso yo que inevitablemente voy a tener que ir a observar montes que están ahí y tratar de modelizar y de entender que de esa observación es el primer paso de la parte inductiva. Es decir, juntar datos, ser prolijo en amontonar datos. ¿De acuerdo? Que fueron observados o que fueron planteados a través de un ensayo. Segundo, buscar un patrón de esos datos. Hoy decíamos que mientras tengamos datos, solo tenemos datos. No pensemos que sabemos algo porque tenemos muchos datos. Tenemos muchos datos. ¿Cuándo sabemos algo? Cuando encontramos el patrón, cuando encontramos el comportamiento que se repite sistemáticamente, no importa, vamos con el ejemplo del forestal, no importa cuál sea el monte que encare, siempre que esté dentro del universo que definí en materiales y métodos, o sea, no sé, bosques de la costa bonaerense, por decir algo, mientras estén ahí dentro de su universo, yo trato de buscar un patrón, porque el patrón, una vez que lo confirme, me anime, me sienta con espalda para decirlo en un congreso por lo menos y que no me tiren piedras. ¿De acuerdo? Ese patrón va a ser la ley. La ley que engloba el comportamiento que yo describí en una hipótesis, que tengo escrita, por supuesto. En este caso, en la vía inductiva, lo que hacemos es, si yo partiera de la vía inductiva como vía principal, voy a hacer la observación, voy a buscar un patrón en la observación y a partir de ahí voy a escribir mi hipótesis. ¿De acuerdo? Es decir, los casos, la experiencia, esta es una vía interesante para una persona que ya tiene mucha experiencia profesional. Entonces veo un monte y lo que hipotetiza y tiene la posibilidad de estar muy cerca de una realidad que después pueda medir. ¿De acuerdo? Entonces se elabora una hipótesis de los casos y luego se va a tratar de que una teoría la englobe. Dijimos, ya, ahí pueden pasar 2 cosas. Que esta teoría sea realmente nueva y yo no pueda sumarla a teorías preexistentes. Puede ser maravilloso o puede ser lo peor. Maravilloso porque realmente va a ser una revolución. Nadie había considerado eso y resulta que yo, un humilde sudaca, agarró y lo probó. Fantástico. Ya van para, no te digo que te van a dar el mote de genio ahí, pero vas camino a, qué interesante este investigador. Ahora, no pensemos que eso es muy probable, no pensemos que eso es muy común. Lo más común es que alguno venga y me diga, la comunidad científica toda no lo va a aceptar fácilmente. No piensen ustedes que con un trabajo van a provocar una revolución científica, como llamaba Kuhn, a la caída de un paradigma.
Entonces, lo mejor que nos puede pasar realmente, si es que obviamente no somos unos genios, porque si somos unos genios no precisamos trabajar en metodología de la investigación, lo mejor que nos puede pasar, que esa teoría, esa ley empírica que yo formo de esta vía absolutamente inductiva, es que esa ley empírica sirva, se sume, no contradiga las leyes teóricas aceptadas por la comunidad en ese momento. Entonces nuestra ley empírica se va a sumar y en todo caso va a tener un escaloncito más en la consideración que vamos a llamar ley mixta. Una ley empírica pero que no contradice, ayuda y se pone de acuerdo con las leyes teóricas que tenemos que son de acuerdo. Listo, describí un proceso de creación de un conocimiento por vía inductiva exclusiva, que insisto, no es lo más común. Nosotros vamos a usar las dos vías. Entonces vamos a la segunda vía. Cuando el conocimiento es a priori, o sea, no necesito tener un ensayo para tener un conocimiento, a ese razonamiento analítico como acción lo llamamos deductivo. ¿Y de qué parte? De la revisión de teorías. Es decir, que la revisión de antecedentes es el capítulo fuerte. Después que revisé todos los antecedentes que a mi juicio tienen relación con el problema, me animo, me siento con espaldas, me siento con idoneidad para escribir una solución al problema que describí en la introducción de la tesis. A esa solución, escrito como una ley, en afirmativo, insisto, nunca en otra condición, la escribimos con forma de ley, le vamos a llamar hipótesis. Hipotesis, está por debajo, tesis, el griego. La tesis es una postura, una solución a un problema. Yo hice una tesis para solucionar un problema determinado, y al final la leo y la defiendo contra todas las dudas que haya. La hipótesis implica en griego que está por debajo, no es una tesis. Yo la tomo como tesis, pero voy a tratar de probar, mediante la observación de las predicciones o consecuencias, hechas en un ensayo o hechas por la observación de la naturaleza, voy a tratar de comprobar, primero, que es falsa. Y si no logro comprobar que es falsa, entonces pasaré a tratar de verificarla. Verificar, ver si es verdad. Verdad, para mí, entre comillas, verdad, en realidad, hemos insistido en ello, la búsqueda de la verdad es un problema de los filósofos, no de los científicos. Yo diría, probar que el modelo que estoy proponiendo es igual o mejor que los modelos que hasta ahí existen para abordar, la propuesta, el modelo es mejor que los modelos que ya existen para solucionar el problema que tengo. Entonces de ahí, confirmaré o rechazaré la hipótesis. Son las dos alternativas. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra tesis, inevitablemente, yo creo que va a pasar, porque la hipótesis ustedes la deduzcan desde lo que se conoce, porque si no tienen el problema de ponerse a trabajar en investigar algo que ya está resuelto. ¿De acuerdo? Lo primero que pruebo como idoneidad científica es que la hipótesis la escribo luego, después de haber estudiado todo lo que se sabe, que es la única forma de saber lo que no se sabe. Dentro de lo que no se sabe, es que yo pongo de ahí mis objetivos. Quiero alcanzar esto y esto y esto. Y planteo entonces, a partir de la hipótesis, el estudio de las consecuencias que se derivarían si fuera que esa hipótesis fuera la correcta o la mejor de las respuestas que pueda tener en ese momento. De modo que, a modo de balance, el método científico implica, vamos a meterlo en 6 puntos, ¿qué le parece? Oiga, ya está de charla. Dígame, ¿qué es el método científico? Si alguien viene y me pregunta, si viene, no sé, un chico, si un día voy a dar una charla a una escuela donde está mi hijo, me dice, usted es investigador, bueno, dígame, señor, ¿qué es el método científico? Señora, cuénteme, ¿y vos qué vas a hacer con unos chicos? Y yo diría esto, que sea modo de síntesis. Es un método que implica respetar 6 puntos. Primero, tener un problema. Porque si yo no tengo un problema, realmente, salvo que la investigación mía sea básica, pero que generalmente el investigador básico no necesita una metodología, necesita en todo caso cierta capacidad, si quieren llamarla intuitiva,
Pero los que más nos ajustamos a esto somos los que cotidianamente presentamos, trabajamos en el área de la investigación aplicada. ¿De acuerdo? De modo que la investigación hay que aplicarla a estudiar un problema. El problema es la justificación de por qué voy a investigar esto. Oiga, ¿y usted por qué va a trabajar sobre la cochinilla cerosa de, qué sé yo, de los alelíes? Porque presentar un proyecto es, primero, objetivo número 1, que me lo aprueben. Tal vez el objetivo número 2, que me lo subsidien. Por ahí es el mismo grupo de gente que lo analiza. O sea, yo necesito tener aprobado el proyecto y necesito dinero para llevarlo adelante. De modo que el problema tengo que venderlo. Es lo que justifica por qué estoy pidiendo que me aprueben el proyecto y por qué estoy pidiendo dinero para pagarlo. Todo eso va en un capítulo que se llama introducción. A veces es el mismo que antecedentes. A mí no me gusta dividirlo. Introducción por un lado y luego los antecedentes, que vendrían en el punto número 2, la plataforma cognitiva. O sea que el método científico implica empezar por el problema, que es la justificación y está en la introducción, pasar a lo que se sabe. ¿Hasta qué punto tengo que leer lo que se sabe? Hasta que ustedes sepan lo que no se sabe. Ustedes mañana me dicen, vos que trabajás con la cochinilla cerosa, contame, en casa tengo cochinilla cerosa, ¿y qué puedo hacer? Y probablemente ustedes sepan todo lo que se puede hacer. Cuando ustedes realmente saben más que el director, como me gusta decir a mí, pero ¿cómo voy a saber más que mi director? Sí, en la cochinilla cerosa del alelí, creo que era, ustedes tienen, al cabo de un tiempo, como becarios, como orientados, tienen que saber más del director de cuál es la plataforma cognitiva en ese momento. Decía, director, hace 15 días se publicó un trabajo que dice tal cosa, no lo había visto. Como que la plataforma cognitiva hay que saberla hasta el punto de poder decirle a tu amigo, mirá, la cochinilla no hay forma de matarla. Se han probado con todo y no hay. De modo que yo estoy trabajando en inventar un método para controlarla. Capaz que biológico. ¿Listo? Problema, justificación. Plataforma cognitiva, saber hasta lo que no se sabe. 3, hipótesis. Acá es donde tengo que escribir una ley. Después que me leí todo lo que hay, tengo espaldas para escribir esa ley que resuelve el problema que justificó mi trabajo. ¿De acuerdo? Eso se llama hipótesis. Permite predecir consecuencias que se medirán en el trabajo de campo. Claro, la hipótesis para nuestra área normalmente es deductiva. Y en cambio la probatoria, la falsación o la verificación se hace por vía inductiva. De modo que inevitablemente nuestras conclusiones van a llevar una carga de probabilidad encima. ¿Sí? A diferencia de las ciencias formales, que todos los resultados son necesarios. Nuestros resultados en las ciencias naturales aplicadas siempre van a ser contingentes. Contingente es la palabra que se opone, el antónimo, si quieren, de necesario. La condición necesaria quiere decir que se nos cae toda la estantería si no se cumple. Que 2 más 2 sea 4 es condición necesaria para seguir trabajando. Si yo pongo en tela de juicio que 2 más 2 puede ser 4 o puede no ser 4, yo no puedo seguir investigando, no tengo una plataforma donde fundarme. ¿De acuerdo? Entonces tengo que pasar 2 más 2 es 4 al campo de las tautologías, al campo de lo que, escúcheme, esto no se discute. Porque si yo escribí un paper que mando a un congreso y me dice, no, el corrector me dice esto es dudoso, no, pará. Hay una plataforma en que tenemos que estar de acuerdo. Entonces, el producto deductivo, si está hecho con la lógica en la mano, aplicando la lógica, la conclusión puede tener la certeza, y entonces se llama necesaria y universal muchas veces cuando se cumple siempre. Eso es lo más potente. Ahora, una conclusión que yo llegue por inducción de un ensayo de campo que hice para comprobar mi hipótesis, siempre va a ser contingente. Es decir, puede cumplirse como que no. Es decir, me pasé la vida mirando los cuervos de distintas partes del mundo, eran todos negros, escribí la ley, los cuervos son negros, ¿de acuerdo? Pero siempre está al acecho ese cuervo albino o amarillo como un canario que va a dar por tierra
con la certeza que yo tenía, entonces el resultado inductivo, el resultado obtenido solo a partir de observación y sumatoria de casos, siempre va a ser contingente. Es decir, puede cumplirse en un montón de veces y puede no cumplirse en algunas. Luego viene entonces el trabajo de campo, que por inducción va a tratar de contrastar las hipótesis de trabajo. El ensayo va a trabajar por la vía de la síntesis. Sintetiza el comportamiento entre dos variables, que una ya vemos dependientes de quién del problema, y otras que son independientes. Me gusta en general pensar que las independientes son el ambiente que yo le doy. Yo tengo que definir el universo donde, que era que estudiaba la cochinilla cerosa. Tengo que definir la cochinilla hasta dónde. Bueno, será en zona subtropical, será solo en determinado cultivo. Es decir, el universo lo tengo que describir en un apartado de mi tesis que se llama materiales y métodos. Y luego no tengo que volver a mencionar que lo que hago está referido solo a esos materiales y métodos, va de suyo. No tengo que escribir en otro capítulo lo que está claro que ya describí en extenso en el materiales y métodos. Entonces, cada vez que diga que algo se cumple en ese universo que describí en materiales y métodos. Ahí es donde aparecen las variables independientes. Son un poco los ambientes y el universo con el cual yo voy a concluir respecto a la variable dependiente. Luego hay un capítulo donde los resultados de las mediciones de los ensayos de campo tengo que analizarlos. Ese análisis, en principio, va a terminar después en una síntesis. ¿Por qué? Porque el análisis de los resultados me va a permitir buscar aquel patrón de comportamiento, donde los resultados van a venir de tratamientos, porque yo trato de provocar la respuesta, entonces causo, no es casual, es causado el ensayo por mí, con el apoyo estadístico. ¿Estamos? ¿Y qué tomo como resultado? ¿Todo dato que tomo? No, pará, el estadístico me mata. Porque no podés venir a mí con 4 variables dependientes y 150 independientes, porque estadísticamente me vuelvo loco. Entonces el estadístico lo primero que va a decir es, bueno, vamos por partes. Si querés meter todas las variables, hacelo en 10 ensayos distintos. Si no, la estadística no puede ayudarte. Entonces, el análisis de aquellos que llamamos resultados, debemos llamar resultados, solo a los que presenten una propiedad muy fuerte que se llama biunivoquidad. Es decir, el tratamiento número 3 siempre fue más efectivo, es decir, mató más cochinilla, en el trabajo que vengo llevando como idea, el tratamiento 3 siempre, y la razón es que haya matado más el tratamiento 3, es biunívoca. Es decir, no fue casualidad, fue la variable que yo tengo en cuenta, no fue otra variable que no tuve en cuenta, es decir, a ver, si yo mido el rendimiento de un cultivo, lo hago a campo, y resulta que tuve lluvias tan parciales que a los bloques del fondo le llegó más agua que lo de arriba, después no puedo concluir que fue el fertilizante que hizo rendir más a los de abajo, porque puede haber sido el agua. Es decir, ahí tendría un resultado que no es biunívoco. Entonces la próxima vez, en vez de hacerlo a campo, seguramente haga maceta bajo el invernáculo, por decir algo, ¿no? Pero la biunivoquidad es condición necesaria para que yo considere a un valor como resultado y lo meta al análisis estadístico. Luego tendría que concluir. Eso es lo que el método científico me pide. Me dice, usted hasta acá, hasta el punto 5, tiene datos. Tiene resultados que puede llamar principales, ¿sí? Mirá qué interesante. Este resultado, tal vez inesperado o tal vez esperado, pero es fuerte, es muy significativa la diferencia. Pero hasta aquí no tengo nada. Entonces, aquí viene la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Y tiene que tener forma de ley. ¿Cómo se obtiene? Por síntesis, claro, del análisis de los resultados. Después que analicé, sintetizo. ¿Y sintetizo cómo? Y termino diciendo que es falsa la hipótesis. Entonces, ¿saben lo que es la conclusión? Ponen la hipótesis y le ponen que no. Donde dice se cumple, le ponen no se cumple. Pero copian
y pegan abajo. ¿Qué copio? Y la hipótesis de trabajo ustedes saben que tienen que falsar. Dicen no delante de la hipótesis. Si luego siguen analizando y no pueden falsar la hipótesis, entonces lo que van a terminar haciendo, ojalá tengan datos para verificarla. Si tienen datos para verificarla, ustedes van a copiar la hipótesis de trabajo y la van a pegar en un subtítulo que dice conclusión. ¿Se hace esto así? Casi nunca. Pero ese es el consejo de la óptica epistémica de un trabajo. La conclusión es la ley que el investigador se anima a formular después de haber dado todos los pasos del método científico. Generalmente, porque sé que están pensando en eso, leemos conclusiones que a veces tienen una página. Es imposible que yo escriba una ley en una página. Yo tengo que escribir de forma que me citen. Si a mí no citan, porque la tesis por ahí no se publica, pero si es una tesis hoy en nuestra casa, el doctorado, usted tiene que tener un par de publicaciones antes de defender la tesis. O sea que hay que publicar. ¿Por qué? Porque la publicación y la evaluación de pares en una publicación es un poco una validación de lo que estoy haciendo. Y no, lo importante acá no es publicar, lo importante es que me citen. Ya hablaremos de bibliometría, pero en los tiempos que corren es así. A ver, también a modo de síntesis, ¿no? Si hablamos de métodos científicos, son dos códigos. El primero, método. Y el método es un conjunto de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento. Mentira, trata. Subjetivos somos todos. No me vengan, no, yo soy muy objetivo, yo soy hijo de alemanes. Somos los seres humanos, somos sujetos y por lo tanto somos subjetivos. Lo único objetivo son los objetos. Y ninguno de nosotros es un objeto. De modo que tratamos de ser objetivos por aproximación, pero somos inevitablemente subjetivos. Tomás Samuel Kuhn nos decía, los mismos datos, vistos por 3 investigadores, pueden dar 3 resúmenes diferentes de lo que entienden. Yo a veces le agregaría, y según el tema, lo debatible que sean, puede haber hasta 4. ¿De acuerdo? De modo que Kuhn, siendo un hombre de las ciencias exactas, relativizó la lectura, diciendo algo así como lo que decía Kant. Kant nos decía que la cosa en sí no la vamos a ver nunca. La esencia, si quieren, de lo que estudiamos en sí, no la vamos a ver nunca. Nosotros investigamos a través, y le llamaba noumeno, a eso que los griegos llamaban argé, la cosa básica de lo que estaba hecho. Nosotros lo que vamos a hacer al investigar, decía Kant, es ver los fenómenos que emergen de ese nómeno. Acá estamos en la misma, entonces. Nosotros vamos a trabajar sobre cómo se expresa en sí. Entonces, ese conjunto de pasos que trata de protegernos la subjetividad, el conocimiento, es lo que nos permite el método. ¿Sí? ¿Qué nos muestra? Que la causalidad es distinta que la casualidad, pero que ambas valen como método. Es decir, yo provoco un ensayo o soy un gran observador de la naturaleza. De las dos maneras yo puedo juntar datos sobre un problema. El método se valora y bueno, si podemos repasar luego a los epistemólogos contemporáneos al menos, es muy variable. Desde el método es todo, al método no existe, como decía Paul Feyerabend, en donde hablaba de la anarquía metodológica. El método existe para que sepamos que lo violamos, y cuanto más lo violamos, mejor investigadores somos, decía don Paul Feyerabend. Así suena medio simple, pero ya volveremos sobre él. El saber vulgar, hemos dicho, tiene un método implícito y no nos importa mucho. En cambio, el saber científico, el método es explícito y claro. ¿Por qué? Porque el valor de la reproducibilidad del experimento es el que le permite el carácter de científico. O sea, el método permitió, a lo largo de la historia, resolver problemas desde los testigos analfabetos, me puse acá, a la publicación referada. Esto lo tenemos que remontar al siglo XVI, por ahí. Hay un excelente libro que describe esta época de lo que hizo Boyle, el inglés aquel que junto con Mariotte llegan a la ley fundamental de los gases, presión por volumen
en los gases, y realmente fue la época en que aún Boyle tenía el laboratorio más importante de Europa en aquella época, no es otra cosa que una serie de gente que pulía vidrios para lograr el vacío debajo de una campana y reproducía experimentos. Y en el momento que hacía un experimento, antes de la publicación, claro, él llamaba a gente del pueblo para que lo viera y firmara abajo. En cualquier pueblo, en aquella época, lo que iba a encontrar es mayoría de gente analfabeta y algunos que no fueran analfabetos, pero jamás iba a entender lo que estaba viendo. Y ellos firmaban haciendo una cruz normalmente, diciendo que, bueno, hoy se hizo un experimento y yo vi que fue así. Entonces, ese era el aval que se tenía para decir, quiero que publiquen esto. Al cabo del tiempo, eso tenía bastante poca lógica. Entonces alguien dijo, ¿por qué no hace una cosa a don Boyle? Se le ocurrió a Boyle mismo. Mire, yo le voy a explicar el método y le voy a explicar materiales y métodos a un punto tal que cualquier par, no alguien del pueblo, pero otro científico, otro físico, entienda que si este método lo hice así, indefectiblemente el resultado tendría que ser cierto, o al menos el intento es válido. Es decir, honestidad intelectual se llama esto. Se trató de buscar la honestidad intelectual a través de la exhaustiva y prolija explicación de los pasos que se dieron. Entonces se cambió aquello de los testigos analfabetos por la reproducibilidad del experimento. Es decir, cualquier par en otra parte de Europa decía, lo de Boyle no me cierra. Bueno, vamos a hacer de nuevo el experimento. ¿Por qué podía hacerlo? Porque Boyle había explicado con lujo de detalle cómo era que había hecho cada uno de los pasos hasta que le daban ese resultado experimental que corroboraba. ¿Mm? Vamos a hacer aquí un corte al otro módulo porque creo que estoy en tiempo. Así que nos vemos en el módulo 3.